Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a la serie sobre los profetas menores del Antiguo Testamento. Soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica. Ya compartimos la semana anterior con todos ustedes la introducción al libro del profeta Oseas y hoy vamos a iniciar el estudio un poco más detallado de este libro, que por cierto se escribió entre los años 750 y 730 antes de Cristo en un contexto marcado por la idolatría, la infidelidad, la injusticia, la mentira, la inmoralidad y la opresión que tanto Dios prohibió y rechazó porque su pueblo escogido lamentablemente se había extraviado de la fe verdadera. Como el estudio de todos los libros de los profetas menores es muy extenso, no pretendemos en esta serie revisar capítulo por capítulo y versículo por versículo, pero sí es oportuno e importante estudiar conceptos generales como temas que necesitamos conocer sobre todo de estos libros que son eh, poco leídos y casi ignorados en el estudio personal o de alguna congregación. Y como datos interesantes, o sea, significa Dios es salvación, lo cual simboliza la misión del profeta de advertir al pueblo de Israel a enderezar su camino, de manera que Oseas debía llevarlos a encontrar esa anhelada salvación. El mensaje principal del profeta es sobre el amor de Dios hacia su pueblo infiel, al que lo llama al arrepentimiento y por supuesto le ofrece una futura restauración. Y es muy interesante que el libro inicia así, palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beri. Es muy común que los profetas de Dios del Antiguo Testamento usaran esta frase, así ha dicho el Señor, porque reflejaba la voluntad de Dios para una nación, para un rey o para una situación específica. Pero hoy día, y aunque en aquellos tiempos también existían profetas falsos, hoy la tendencia a los profetas modernos se ha vuelto como una moda, como una imagen que ofrece reputación. Sin embargo, debido a tantas profecías fallidas, debemos ser muy cuidadosos con estos asuntos. Ayer y hoy tenemos palabras provenientes de visiones y sueños, de revelaciones personales y muchos asuntos relacionados que al final no son más que vanidad del corazón de hombres y mujeres que buscan fama, dinero, posiciones en la iglesia y también en la sociedad. Entonces, para asegurarnos que estamos escuchando la verdadera voz de Dios, pues no existe otra manera que ir a la Biblia, la palabra de Dios. Varios autores, por cierto, en el Nuevo Testamento nos advierten de la necesidad de tener discernimiento espiritual para ser capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Leo para ustedes unos ejemplos para tener una mejor referencia y ya casi vamos a ver algunos detalles interesantes acerca de este libro del profeta Oseas. Vamos a recordar las palabras de Jesús en San Mateo 7 del 15 al 20, que siempre lo hacemos con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. San Mateo 7, 15 al 20, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. De la misma manera, nos aconseja y nos advierte el profeta, el el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4 y verso 1. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Y finalmente, en esta misma línea, para terminar esta primera parte, el apóstol Pedro, en su segunda carta,
en el capítulo 1, versos 19 al 21, nos da eh, esta importante guía. Dice, por esto estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Así es que tanto Jesús como los apóstoles Juan y Pedro nos hablaron de la existencia de falsos profetas y maestros disfrazados de piedad y espiritualidad que encubiertamente se infiltran entre los creyentes para destruir la unidad del pueblo de Dios, y sabemos que eso va a suceder incluso hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, dice Pedro que la palabra profética más segura es la Biblia, la palabra de Dios, y debemos tomarlo en cuenta porque así como hay muchos falsos profetas, así hay muchos cristianos que tienen comezón por ir a escucharlos y esperar recibir un mensaje de Dios, aunque sea por medio de alguna vanidad o algún engaño. Bien, vamos a regresar al libro de Oseas, que no dudamos que estaba alineado con Dios y su voluntad y que por su relación con Él era capaz de escuchar y reconocer la voz de Dios y de transmitir un mensaje divino al pie de letra, sin añadir ni quitar, a diferencia de lo que sucede hoy día con tantos mensajes sacados de contexto bíblico. De manera que no se deje llevar fácilmente por lo que escucha de personas que dicen son de Dios, dicen ser muy espirituales y hasta tienen apariencia de piedad. Vea siempre los frutos en ellos tal como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Bien, hecho esta importante aclaración, podemos concentrarnos en el mensaje del profeta Oseas a Israel y a los reyes que gobernaban. Oseas 1:1 nos registra que el profeta estuvo desarrollando su actividad y ministerio durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Jeroboam. El verso 2 del capítulo 1 inicia con las palabras de Dios a Oseas, que por cierto no son fáciles de interpretar. Vamos a repasar el contenido de este verso. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. No estoy seguro de si esta realmente sea la razón o una de las razones por las que muchos cristianos no leen este libro, porque de pronto al leer apenas el segundo verso ya nos encontramos con dificultades teológicas y de interpretación. Me imagino que muchos creyentes se preguntan si esta profecía debe tomarse de manera literal o simbólica. Y claro, es una pregunta muy válida porque eso depende de nuestra visión para encontrar el significado de los otros mensajes proféticos en este libro. Algunos eruditos bíblicos dan posibles interpretaciones. Unos dicen que Gomer, la mujer que se casó con Oseas, era casta y que fue después de su matrimonio que cometió adulterio. Otros creen que más bien ella era una prostituta sagrada en algún santuario cananeo en donde se adoraba a Baal. Y no dudamos también que esta clase de rituales paganos eran abominables para Dios, porque además se realizaban orgías sexuales en donde las mujeres actuaban como profetisas de dioses paganos. Por otro lado, algunos también dicen que Gomer era simplemente una joven israelita que se dedicaba al culto de Baal. Por otro lado, Oseas usa un lenguaje simbólico en donde explica que la idolatría es una clase de prostitución, es una clase de adulterio y es una clase de infidelidad espiritual. Entonces hay que tomar en cuenta que no podemos ignorar el mensaje y el lenguaje simbólico
de los profetas de Dios, que muchas veces es difícil de interpretar, sobre todo porque Dios muchas veces trataba de manera personal con sus enviados, quizás para que conocieran de primera mano el mensaje que debían transmitir al pueblo. Y es interesante que la Biblia amplificada en inglés nos da más detalles para analizar este asunto. Oseas 1:2 dice, cuando el Señor habló por primera vez a través de Oseas, él le dijo, ve y toma una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución, porque la tierra comete grandes actos de prostitución al no seguir al Señor. Pero cuando leemos los mensajes proféticos de la palabra de Dios, no debemos quedarnos con los ejemplos, con las analogías, sino con el mensaje principal que Dios quería dirigir a un rey o a una nación, porque no hacerlo sería perder el sentido original del mensaje. Entonces, lo más importante aquí es rescatar que Dios está reprochando la infidelidad de Israel, que está usando figuras y simbolismos para poderlo comunicar. Literalmente el texto dice que la tierra se prostituye apartándose de el Señor. La Biblia amplificada comenta que Israel abandonó al Señor y este es el enfoque que debemos tener al acercarnos a este libro. Pero al mismo tiempo, no se trata de algo histórico que debemos saber. La realidad nos acusa de manera general comparándonos con el pueblo de Israel, ya que nosotros hoy día como gentiles convertidos al cristianismo, podríamos carecer de una firme voluntad para abandonar el pecado y muchas veces nuestras debilidades pueden inclinarnos hacia el mal, aunque sea por nuestros propios errores o de manera inconsciente. Todos debemos buscar el arrepentimiento y el acercarnos a Dios con sinceridad y con humildad. No puedo nunca generalizar, eso sería un error, pero la verdad, amados hermanos, es que no podemos negar que la iglesia del Señor a nivel general, todo el mundo, está en una decadencia moral y espiritual y es indispensable volvernos a Dios y clamar por un ayudamiento, empezando con nosotros mismos. Y por otro lado, la expresión que la tierra se ha prostituido se refiere a la mezcla de algunos israelitas que adoraban por un lado a Dios y por otro lado practicaban ritos cananeos de la fertilidad al dios pagano Baal. Tales ritos paganos incluían a veces relaciones sexuales con prostitutas que eran a su vez sacerdotisas de divinidades cananeas. La palabra prostitución en este libro de Oseas se refiere unas veces a la inmoralidad sexual y otras, en sentido figurado, a la infidelidad al pueblo de Israel hacia el Dios verdadero. Aquí el profeta denuncia la corrupción de una sociedad donde todo se había pervertido, desde la relación con Dios hasta la propia lealtad con el prójimo. Así que los nombres de los hijos de Oseas con Gomer fueron escogidos por Dios y representan de alguna manera una señal profética para Israel que no debe ser ignorada. Y a pesar de la infidelidad de Israel, el Señor anuncia su misericordia, su perdón y una futura restauración si ellos de verdad se arrepienten. El capítulo 2 de Oseas es una muestra contundente del amor de Dios hacia su pueblo infiel. Primero, eso sí, denuncia fuertemente a través del profeta, mencionándoles sus pecados y como de costumbre en el lenguaje simbólico de los profetas usa expresiones como prostitución, adulterio, amantes, deshonra, desnudez, quemar incienso a Baal, entre otras frases significativas que describen la idolatría y la rebeldía del pueblo de Israel. De hecho, hace varias advertencias cargadas de juicio y de castigo, pero a pesar de todo eso, siempre brota un hilo de esperanza que no se basa en los méritos de un pueblo que ha abandonado su Dios, sino en los méritos del amor de ese Dios que está listo para cumplir su pacto, esa alianza con sus antepasados y muy a pesar de que han herido su propio corazón. Escuchen lo que dice Oseas 2:14. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Algunas versiones de la Biblia traducen este pasaje dando a entender que Dios atraerá a Israel y la conquistará, que hará que se vuelvan a enamorar de Él y les hablará con ternura, con delicadeza, mostrando así su gran amor en toda la máxima expresión, un amor fiel, incondicional y eterno, y que muchas veces no fue correspondido. Es interesante que Dios use esta imagen de un matrimonio para hablar de su relación con su pueblo amado. Debemos aclarar que el verbo seducir que se usa en la mayoría de las versiones se refiere a atraer con amor, no en el sentido estricto de atracción sexual que conocemos, ya que el propósito es restaurar la relación rota por el pecado, es reconciliar para que de alguna manera el pacto se pueda renovar, un pacto que había sido anunciado hace algunos años. Y finalizo leyendo para ustedes Oseas 2, del 19 al 20, que nos recuerda esa promesa maravillosa de restauración para Israel. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Estos versos nos hablan del compromiso matrimonial del Señor con su pueblo escogido. Algunas traducciones dicen, te casarás conmigo legítimamente, dando a entender que todo será bajo la ley de Dios en un pacto de fidelidad, de misericordia, que son sinónimos del amor perfecto de Dios. Pero a pesar de todo ello, a nosotros nos queda una gran responsabilidad por cumplir, corresponder a ese amor tan grande de Dios hacia nosotros que fallamos y somos infieles muchas veces. Es entonces un llamado a la pureza, a la santidad, a la fidelidad, a la lealtad, al compromiso y al amor verdadero que implica renuncia al pecado y a las atracciones del mundo, que exige entrega total, no a medias, sin mezclas, ni hipocresías, ni conveniencia por beneficios. Es un amor sacrificial. Y si nuestro amor hacia Dios no es recto ni sincero, posiblemente nos llevará el Señor al desierto, un lugar de prueba, de purificación. Y recordemos que el desierto no necesariamente es malo en sí mismo. Hablo en términos espirituales, ya que allí fue donde Israel, aunque experimentó pruebas en medio de esa soledad y en esa quietud, fue donde conocieron el poder, el amor y los milagros del Señor. Así es que espero de todo corazón que el estudio del mensaje de los profetas menores del Antiguo Testamento nos desafíe, nos inspire y nos ayude a volvernos a Dios. El próximo lunes, si Dios lo permite, continuaremos estudiando el libro del profeta Oseas. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Les bendigo. Gracias por escucharnos y por favor no olvide compartir todas nuestras enseñanzas bíblicas. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.